Y nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte. Doc, muchísimas gracias. Y hoy tenemos un tema, la Belle Ferronnière, ¿así se dice? Belle Ferronnière, Ferronnière, o una venganza bacteriológica. Venganza bacteriológica. Sí, el tema es así. A ver. Este cuadro de la Belle Ferronnière, que están viendo en pantalla, es un cuadro que pertenece, se le atribuye a Leonardo da Vinci. Sí. Hay discusiones, por supuesto, porque los cuadros de Leonardo se perdieron, muchos muchos cuadros él los hizo, pero después lo continuaron los alumnos. Entonces, siempre hay una discusión alrededor del cuadro de Leonardo. El derecho de autor. No, aparte él se mantenía siempre... Él tenía tantas actividades que a veces lo de la pintura era una cosa medio como colateral, entonces no siempre prestaba atención y trabajaba con muchos discípulos y esos discípulos a veces hacían el cuadro y después se lo atribuían. Bueno, entonces hay mucha confusión, hay muchos cuadros que se le atribuyen y no es así. Sí. Pero bueno, la Belle Ferronnière es un cuadro que retrata a una señora que según algunos se llamaba Lucía Crivelli y era la esposa del caballero de Ferrón, ¿no? De ahí viene Ferrón por Ferronnière. Sí. Ferronnière en realidad es como la vincha muy delicada que está usando sobre la frente esta hermosa mujer, ¿no? Que está, esto se conserva en el Museo del Louvre, o sea que está al lado de la Gioconda. ¿Era un adorno? Era un adorno, sí. Bueno, hoy a veces cada tanto en la década del 60 algunas mujeres lo volvieron a usar. Se llama Ferronnière, ¿no? Es como una cadena más alta. Pero acá también hay un juego de palabras, porque también dicen que ella era la esposa del barón de Ferrón, entonces sería en francés la Ferronnière. Claro. Pero el hecho concreto es que la leyenda que se le atribuye a esta dama es que ella era la amante, se convirtió en amante de Francisco I de Francia, de uno de los reyes más opulentos de Francia, uno de los reyes que al Leonardo da Vinci se va a trabajar con Francisco I de Francia. Leonardo muere en los brazos literalmente de Francisco I de Francia. Trabajó los últimos años de su vida con Francisco I de Francia. Francisco I de Francia, para que los ubiquen históricamente, era el gran opositor o el gran enemigo de Carlos V de Alemania o Carlos I de España, ¿no? Fueron esas guerras entre los dos. El gran enemigo de Carlos I fue Francisco I y fue un gran... una persona muy importante dentro de la historia de Francia, pero tenía como amante a esta señora, hermosa mujer, la Belle Ferronnière. Y resulta que este romance llega a oídos del caballero de Ferrón, ¿no? Y el caballero de Ferrón, claro, empieza a pensar cómo vengarse del monarca, porque cómo lo estaba adornando de esa forma. Y el caballero de Ferrón descubre o idea una venganza farmacológica, una venganza bacteriológica, como te dije antes. Él se dedica a tener una vida, lo que llamaríamos hoy una vida disipada. Frecuenta los lupanares, los prostíbulos más bajos de Francia, hasta que se enferma de sífilis. Una vez enfermo de sífilis, vuelve a tener relaciones con su esposa, sabiendo que ella iba a mantenerlas a su vez con Francisco I, y Francisco I adquiere sífilis y muere de sífilis. Qué va. Justamente transmitida por esta venganza, por esta intencionalidad del caballero de Ferrón que decide O sea, él se enfermó, vengarse. Él se enferma para enfermar a su esposa y para enfermarlo al rey. Y de esa forma terminar con el rey y salvar la afrenta a la que había sido objeto. Y de sífilis, bueno, o sea, en murió... ese momento tenemos que recordar que la sífilis... Hasta antes de 1520, y esto transcurre en 1550, hasta antes del sitio de Nápoles, no se conocía la sífilis. Cuando
de ahí viene la sospecha que la sífilis viene de América, Sí. con la tripulación de Colón. ¿Se sabía en ese momento que era por transmisión sexual? No. No. No, se sé. tenía una sospecha. De hecho, durante muchos años, bueno, acá la sífilis se la terminaba conociendo como el mal francés, pero los franceses le decían el mal español, los franceses también le decían el mal napolitano, los napolitanos le decían que era el mal alemán, y así se iban pasando la pelota de uno al otro para ver quién era el culpable de haber creado esta enfermedad tan nefasta, tan problemática. Hasta, ya te decía, hasta el año 1520 que se hace el sitio de Nápoles, no se conocía la enfermedad, y después del sitio de Nápoles, donde aparentemente los soldados se dedicaron a actividades no solamente bélicas, adquirieron esta enfermedad y la transmitieron generosamente a todo lo largo de Europa. Y así es como llega a nuestro invitado del día de la fecha, que es Francisco I. El sífilos es el nombre que le da un poeta, Frascori, se llamaba un poeta italiano, que inventa la historia de un pastor que, bueno, tiene esta enfermedad venérea. La palabra enfermedad venérea viene del nombre de Venus, la diosa del amor, la diosa del amor para los romanos. No lo sabía eso, claro. Veneria. Sí, Veneria viene de Venus. Y en esa época, uno de los pocos tratamientos que había para esta enfermedad se basaba en el mercurio. El mercurio, que hoy es altamente tóxico, hasta ni siquiera, viste, nosotros de chiquitos jugamos con las bolitas de mercurio. Bueno, hoy en día eso es inimaginable, están prohibidos, están los termómetros y los barómetros de mercurio, dentro de poco eso no se van a dejar de usar, justamente para que el mercurio no entre en contacto con los chicos, porque es muy tóxico. Y en ese momento, el único tratamiento era a base de mercurio. Entonces, uno de los aforismos médicos de la época decía: una noche con Venus y una vida con Mercurio. Qué bárbaro. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, y seguimos próximamente, en los próximos programas, seguimos con más historias de la medicina. Seguimos con el programa.